en el caso de la acuicultura, las pérdidas en los cultivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico en términos generales, los diferentes tipos de diagnóstico, comparando más que todo. Y obviamente vamos a terminar hablando de las ventajas del diagnóstico molecular, ¿no? Lo primero que me gustaría explicarles es que el diagnóstico en acuicultura es precisamente la confirmación de la o las causas de una enfermedad en una población cultivada y su magnitud y tendencia. Aquí es importante remarcar la palabra población porque los que trabajamos en acuicultura eh, debemos tener claro que nosotros cuando trabajamos diagnóstico de enfermedades lo hacemos a nivel poblacional, a diferencia, perdón, de muchas otras especies de granja, por ejemplo, o en el caso de los mismos humanos, donde el diagnóstico es individual. Entonces, aquí trabajamos con poblaciones, muchas veces, o no muchas veces, siempre son poblaciones que nosotros en realidad no vemos. Determinar el comportamiento de una enfermedad en una población que realmente no se ve es bastante complicado, entonces requiere de procedimientos estandarizados, requiere de un monitoreo continuo y sobre todo de medidas de prevención adecuadas para poder confirmar la o las causas de una enfermedad, sobre todo a nivel poblacional, ¿verdad? Y esto incluye su magnitud y tendencia porque yo no hago nada con detectar o identificar un patógeno en 2 o 3 organismos que se me estén muriendo en una piscina si yo no determino la magnitud en que este patógeno está presente en mi población, dígase nivel de infección, dígase prevalencia, en el caso de parásitos, pues intensidad de infección o abundancia media, y lógicamente la tendencia que esto tiene a lo largo del cultivo, dado que el cómo se proyecta este patógeno, si su prevalencia o su nivel de infección se incrementa, eh, es motivo para aplicar o extremar las medidas de contención para evitar pérdidas mayores, ¿verdad? El otro aspecto que es sumamente importante en el caso de la acuicultura a tener en cuenta es que el diagnóstico debe ser integral, ¿verdad? Cuando usted va al médico, muchas veces le preguntan qué se siente, dónde le duele, le mandan unas pruebas y ya el médico determina usted tiene tal cosa. En la acuicultura no funciona tan así. ¿Por qué? Porque es sumamente importante la información del ambiente. Debemos considerar, y los que trabajamos en acuicultura sabemos que la expresión de enfermedades en acuicultura es una ruptura del equilibrio entre hospedero, patógeno y ambiente, donde el ambiente juega un papel fundamental, ¿verdad?, en la expresión de ese patógeno o en la compromiso de la inmunocompetencia de los hospederos y por ende en la aparición o expresión de esos patógenos. De manera que si uno maneja bien el ambiente o mantiene unas condiciones óptimas para el hospedero, pues lógicamente aún en presencia de patógenos la incidencia de enfermedades va a ser mucho menor. Sin embargo, tener un diagnóstico, una herramienta de diagnóstico que me permita saber qué tengo ahí, me va a dar cierta tranquilidad porque me va a permitir extremar en determinados momentos mis medidas de contención y erradicación de estos patógenos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de prevención, hablamos de todo un conjunto de medidas destinadas a prevenir la aparición de las enfermedades. Y esto se basa fundamentalmente en la reducción de los riesgos. Por ejemplo, si vamos a un centro de alevinaje de tilapia para comprar alevines para sembrar en nuestra granja, el riesgo yo lo puedo reducir si yo solicito una certificación sanitaria o cuando menos hago un diagnóstico del estado de salud de esos alevines para poder llevar animales a mi granja que estén libres de patógenos, ¿verdad? Y poder, digamos, de alguna manera reducir el riesgo de incorporación de patógenos a mi granja por vía de alevines. Lógicamente hay muchas otras barreras, muchas otras brechas sanitarias también que hay que ir cubriendo. Este es un ejemplo, ¿no? Esto implica también, en el caso de la prevención, no solo evitar que el patógeno entre, que eso se conocería como medidas de exclusión, sino también detener el avance y atenuar las consecuencias de una enfermedad o de un patógeno ya una vez detectado en mi granja. Puede ser que yo certifique los alevines que estoy comprando, pero de pronto no tengo todas las medidas óptimas para el control de la calidad del agua y tengo poblaciones silvestres de la fuente de agua
que pueden ser portadores de determinados patógenos y entonces ingresa el patógeno a la granja. Entonces la prevención también se basa en todo un conjunto de medidas que me permita detener el avance de esa infección que ya entró a mi granja y por lo tanto evitar pérdidas mayores. En términos generales entendemos como agente patógeno aquellos microorganismos que provocan o contribuyen al desarrollo de una enfermedad. En ese caso estamos hablando de virus, bacterias, hongos, parásitos. No entrarían, por ejemplo, contaminantes, pero sí microorganismos, ¿no? Entonces, hablamos de detección cuando podemos identificar el patógeno y sus niveles de infección, ¿verdad? Esa sería la detección y esto está muy relacionado con las técnicas que se utilizan para detectar los patógenos, las cuales dependen o en las cuales tenemos que tener en cuenta el nivel de sensibilidad y el nivel de especificidad de las técnicas. Esto es importantísimo porque siempre en un diagnóstico hay un número de falsos positivos y un número de falsos negativos que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Para poder hablar de qué tan sensible y qué tan específica es la técnica. Entonces, si una técnica me puede detectar realmente los falsos negativos, ¿verdad? Y los falsos positivos, entonces estamos hablando de una técnica con alta sensibilidad y alta especificidad y eso es lo que nos da precisamente las técnicas moleculares. Aquí yo les traigo en las imágenes un ejemplo, disculpen, de un montaje en fresco donde yo puedo detectar probablemente algunas células, algunos parásitos, algunas alteraciones en células y tejidos, pero es una técnica de muy baja sensibilidad y especificidad si la comparamos, por ejemplo, con histología. Si yo hago un análisis histológico, voy a tener un nivel de sensibilidad y especificidad mucho mayor, dependiendo obviamente del patógeno o la enfermedad a la que me enfrente. Por ejemplo, en el caso de EPS, la histopatología me permite mucho evaluar los daños, pero en realidad en muchos casos no me permite identificar el patógeno. No pasa así en moluscos, donde yo sí puedo, a través de la histología, identificar patógenos como Perkinsu, como Martelia, como Aplosporidis, ¿verdad? Pero no es todos los casos. Entonces, lógicamente, tiene un nivel de especificidad y sensibilidad mucho mayor que el diagnóstico clínico y el diagnóstico en fresco, pero a su vez es mucho menor que si lo comparamos con una técnica molecular. ¿Por qué? Porque la técnica molecular se basa en la identificación específica del patógeno. Con pequeñas cantidades de ADN que yo pueda colectar en una muestra, yo puedo amplificarlo cientos de veces de manera que yo pueda tener un amplicón que me permita saber si la muestra es positiva o negativa, ¿verdad? Lógicamente, el tema de la técnica va muy relacionado con el tipo de muestreo y eso es importante saberlo. Muchos de ustedes seguro han ido a cursos de patología o de sanidad acuícola y le han mostrado diapositivas como esta donde hablamos de muestreo dirigido y muestreo aleatorio, ¿verdad? Entonces aquí lo que es importante tener en cuenta es que dependiendo del muestreo, ¿verdad? Es la información que yo voy a obtener. En este caso, cuando yo tengo en mi piscina una mortalidad de peces o al menos un cuadro clínico bien manifiesto y yo selecciono unos pocos organismos que tengan un cuadro clínico florido, con manifestaciones evidentes, yo simplemente voy a aplicar unas técnicas para saber qué patógeno me está causando ese cuadro clínico, ¿verdad? En esos organismos que yo estoy colectando. Y lógicamente, indirectamente, eso me dice que yo tengo tal o más cual patógeno circulando en mi cultivo, mas no me dice en qué prevalencia o en qué magnitud está impactando ese patógeno a mi población. ¿Por qué? Porque yo apenas estoy muestreando unos pocos organismos que ya están enfermos. Para poder saber a nivel poblacional, que en realidad viene siendo lo más importante, la magnitud en que ese patógeno está disperso en mi población y lógicamente sus niveles de infección, necesito hacer un muestreo aleatorio. Y para esto, pues lógicamente, yo debo colectar un tamaño de muestra que me permita detectar una prevalencia esperada o demostrar una prevalencia esperada sobre un tamaño de población que tengo en cultivo, ¿verdad? Eso lógicamente se logra utilizando esta tabla de la OIE, donde con base en el tamaño de población y la prevalencia esperada, que yo la puedo fijar, me va a dar un tamaño de muestra. Lógicamente detrás de esto hay unas fórmulas
estadísticas y epidemiológicas muy complejas, pero que al final ya está resumido en esta tabla. Cuando yo determino el tamaño de muestra que necesito, simplemente lo que tengo es que colectarlas al azar en diferentes puntos de mi piscina, tanque o área de cultivo que yo quiera monitorear. Lo que nunca nos dicen cuando nos dan cursos de este tipo es que esto también va a depender de la sensibilidad y de la especificidad de la técnica. Si yo colecto 57 animales y los reviso desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de diagnóstico en fresco, lógicamente yo voy a tener una baja sensibilidad y una baja especificidad y puede ser que mi resultado esté un poco sesgado. Y no es lo mismo si yo aplico en este caso a estos 57 animales, pues una técnica de biología molecular que es en muchos casos con una sensibilidad y una especificidad por encima del 95-98%, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, en términos prácticos, tenemos que también entender que la acuicultura es una actividad que debe ser práctica, objetiva. No podemos muchas veces perder tiempo. Entonces, pues, este es un mecanismo que se utiliza de rutina y ha dado muy buenos resultados, al menos con monitoreos periódicos con técnicas mucho menos sensibles y específicas, ¿no? Esto está relacionado con la famosa pirámide de enfermedades, donde tenemos en una parte proximal o en el pico un pequeño grupo de animales que son los que muestran signos clínicos severos, mortalidad, ¿verdad? Tenemos una parte media de enfermedades con ligeros a moderados signos clínicos, pero tenemos una gran base donde tenemos un porcentaje alto de animales sin signos clínicos, ¿verdad? Y animales expuestos que no, realmente no tienen infección. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando hacemos pruebas poco sensibles y específicas, como el caso de las técnicas de diagnóstico en fresco o el examen clínico, nosotros en realidad estamos detectando los animales que están en la zona negra y amarilla con realmente ya signos clínicos muy manifiestos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que estamos viendo hoy en día con el COVID, un pequeño porcentaje de la población está mostrando estos signos clínicos y esta mortalidad, pero los que son asintomáticos o los que están expuestos de alguna manera al virus, pero todavía no manifiestan signos clínicos, son los que están dispersando la enfermedad. Entonces, si nosotros no tenemos una técnica sensible, nosotros estamos contribuyendo a que la enfermedad se disperse rápidamente por nuestra instalación de cultivo. Y esto va a depender mucho del tipo de patógeno al que nosotros nos enfrentamos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un parásito, por lo general, las tasas de mortalidad, ¿verdad? Y de cuadros clínicos severos son mucho más bajas que si hablamos de enfermedades virales, como el caso, por ejemplo, de virus de la tilapia o el anemia infecciosa del salmón, etcétera, ¿no? Que tienden a ser mucho más agresivas. Entonces, eso despierta una alarma temprana, pero también hay que actuar rápido porque en lo que ya empiezan a morir animales, porque ya una gran base de la población pues ya va contrayendo la infección aún sin que manifiesten signos clínicos. Y esto, por ejemplo, ha sido recientemente reportado para el caso de la tilapia lacustre, ¿verdad? Donde ya se habla de infecciones inaparentes, ¿no? O sea, animales que no muestran signos clínicos, pero están infectados. Recordemos que para la OIE, la enfermedad, sobre todo de aquellos patógenos que son de declaración obligatoria, es simplemente tener la infección, independientemente de que muestre signos clínicos o no. Entonces, esos son los más peligrosos porque esos son los animales que nosotros podemos confiar, no podemos decir, no, no tengo animales que se están muriendo, entonces pues no tengo necesidad de invertir en un PCR o invertir en una técnica histopatológica un poco más sensible. Sigo con mi monitoreo visual, con mi diagnóstico en fresco, mientras la enfermedad o el patógeno más bien se va dispersando por el cultivo. Eso es importante considerarlo. Las cosas se complican un poquito más cuando entran a jugar los factores de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo un cultivo en jaulas, mar abierto, ¿verdad? Que un cultivo en una piscina o en un tanque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo control sobre las variables ambientales. Cuando yo no tengo control sobre las variables ambientales, me refiero a que yo tengo toda una población silvestre que en muchos casos puede ser eh, portadora de patógenos, de parásitos, de virus, que pueden estar interactuando con los organismos que tengo en cultivo y existe mucha documentación, sobre
transferencia de patógenos tanto de las poblaciones cultivadas a las silvestres como de las silvestres a las cultivadas. El tema es que si yo tengo una población silvestre residente en esta área y yo traigo animales contaminados y ya meto un patógeno en esta área, eso periódicamente me va a estar dando problemas, y en un ambiente no controlado como este, es muy difícil controlar después un patógeno, ¿no? En el caso de las instalaciones de cultivo más continentales, o caso de tilapias, por ejemplo, piscinas, tanques, es un poco más controlado el ambiente. Si tenemos buenos programas de prevención, lógicamente podremos de alguna manera reducir los riesgos y por ende la aparición de enfermedades. El detalle, según la experiencia que tengo, es que muchas veces hablamos de productores pequeños, de granjas pequeñas con relativamente pocos recursos, y entonces de pronto sus prioridades pues no es invertir en herramientas de diagnóstico, y o no tienen laboratorios de diagnóstico cercanos que contribuyan a ofrecer ese tipo de diagnóstico, de conocimiento de qué enfermedades tengo, y entonces se vuelve más complicado porque cuando aparece una enfermedad, un patógeno, pues ya muchas veces tira por tierra todo el cultivo. Entre otros factores de riesgo tenemos, por ejemplo, la ubicación de las granjas. No es lo mismo una granja como esta, que si esto pertenece a un solo dueño, así tenga muchas piscinas, de todas maneras es un área que está ciertamente aislada y solo tendría que preocuparse por la fuente de agua, por ejemplo, las especies que pueda tener ahí, que puedan estar introduciendo patógenos durante el bombeo de agua. Eso sería un riesgo muy diferente al que encontramos donde hay un área que tiene muchas granjas con protocolos de prevención y manejo de enfermedades a veces muy dispares, ¿verdad? Donde la aparición de un brote en una granja puede ser un alto riesgo para las granjas vecinas y por lo tanto comprometer un área mucho mayor. De manera que mi sugerencia o mi recomendación es que aun cuando sean productores pequeños, deben pensar muchas veces en un diagnóstico a nivel zonal o a nivel colectivo, porque eso ayuda a abaratar costos y ayuda a manejar, más que la granja, a manejar áreas de cultivo con un mismo estatus epidemiológico y por lo tanto reducir las pérdidas en un área más que en una granja, ¿no? Volviendo al tema de la sensibilidad y especificidad de las técnicas, si nosotros hacemos, por ejemplo, diagnóstico clínico y en fresco, realmente gastamos pocos recursos porque necesitamos apenas un estéreo, un microscopio, una balanza, algunos materiales básicos, es bien funcional, ¿verdad? Entonces son técnicas de muy bajo costo que requieren una capacitación básica, un equipamiento básico, pero tienen la limitante que son de muy baja sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Aunque son extremadamente útiles, sobre todo para aquellos patógenos que son comunes en nuestros cultivos. Entendemos que, por ejemplo, en los cultivos de tilapia o en los cultivos, en este caso como la imagen, algo que estoy trabajando ahora recientemente, cultivo de chame, que es Domitatos latifum, cultivos de cachama, cultivos de boca chico, no tenemos enfermedades, digamos, sumamente importantes que sean devastadoras. Ahorita en el caso de la tilapia, con el virus de la tilapia lacustre, pues digamos que es la excepción. Entonces, lógicamente, tener un monitoreo que me permita, al menos en fresco, diagnosticar patógenos como parásitos o incluso algunas enfermedades bacterianas, pues es de mucha utilidad y también ayuda a reducir pérdida y a mejorar los costos de producción. Ahora, si a ese análisis en fresco yo lo complemento con una histología, yo podría tener un mayor nivel de resolución, o sea, una mayor especificidad, una mayor sensibilidad para la detección de algunos patógenos o enfermedades, o cuando menos para poder evaluar el daño que X patógeno me está produciendo en mis organismos. Sin embargo, hay que entender que ya una técnica histológica es una técnica que tiene costos mayores, requiere de un mayor nivel de conocimiento, lógicamente requiere de un mayor equipamiento, aun cuando tiene una mayor sensibilidad y especificidad. En ese caso, por ejemplo, la asociación de productores con instituciones
que tengan laboratorios de patología que brinden el servicio podría ser una buena estrategia, ¿verdad? O la implementación de centros regionales que ayuden a cometer el diagnóstico en el área. Esta técnica también hay que tener en cuenta que no siempre permite la identificación de patógenos, sino que solamente evalúa el nivel de daño o de infección, sobre todo en el caso de los peces, ¿no? Me permite evaluar el nivel de daño. Ahora, tenemos en cuenta que son equipos costosos, más o menos para que tengan una idea, un Histokinet o un procesador automático de tejido me puede costar en China $5.000. Está entre 5.000 y 10.000 dependiendo del modelo, la capacidad de trabajo, etc. Pero, por ejemplo, ese mismo equipo puesto en Ecuador me cuesta $42.000. Lo mismo pasa con un micrótomo totalmente automatizado, que puede estar en el orden de los $2.000 a $5.000, pero puesto en Ecuador me cuesta $24.000. Y lo mismo pasa para un centro de embebido, donde tengo la parte de trabajo fría, la cálida y el centro embebido. Entonces, lógicamente, montar un laboratorio de histología en estos momentos en Ecuador me puede estar costando alrededor de $100.000. Es un costo bastante alto. Los reactivos, por ejemplo, la caja de navaja de 50 navajas me está costando alrededor de $220. Los cassettes son costosos porque son importados y así una serie de materiales de equipo. Entonces, un análisis histológico como media está costando por generar la placa $7 y por interpretación de resultados está costando entre 20 y 50, porque ya iba todo lo que es el análisis de la placa, el diagnóstico y lógicamente las recomendaciones que vienen detrás de eso. Entonces, si consideramos esto, es un análisis todavía demasiado costoso para muchos lugares de Latinoamérica. Ahora, en el caso de la biología molecular, sabemos que un laboratorio de biología molecular, a nivel, digamos, de laboratorio, que muchas veces se implementa con fines de investigación en las universidades, pues también sale muy costoso. Todavía para muchos países de Latinoamérica es extremadamente costoso. Pero afortunadamente están saliendo muchas alternativas. Aquí yo les traigo el ejemplo del POCIT, pero no es el único, donde con costos mucho menores que los de histología, te pueden dar un diagnóstico confirmativo y en muchos casos decirte el nivel de infección con el que cuenta el organismo o la muestra que estamos analizando, ¿no? Entonces, estas son herramientas que cada vez están siendo más frecuentes, hay mucha competencia en el mercado, los costos han ido bajando y mientras podamos acceder a una técnica de diagnóstico molecular en campo, vamos a tener mucho más garantía de que el diagnóstico a nivel específico sea mucho más preciso. Esto tiene otra arista, y es la importancia de poder hacer las cosas en granja, ¿verdad? Con un mínimo equipamiento, con una capacitación básica, pero sobre todo con un mínimo de pérdida, ¿verdad? De la calidad de la muestra durante todo el proceso de colecta, fijación y envío a laboratorios especializados. Por ejemplo, en el caso del virus de la tilapia lacustre, es un virus RNA. Entonces tiene el inconveniente que si yo no proceso bien ese material, el RNA se degrada muy rápido. Entonces, si yo no tengo la suficiente experticia para colectar bien el material, primero el material que realmente se requiere en función de los tejidos diana de ese virus. Segundo, fijarlo adecuadamente para que el ARN llegue con calidad al laboratorio especializado que probablemente esté en la ciudad más cercana, ¿verdad? Y que me puedan de esa muestra que llegó allí, en las condiciones que llegó, extraer suficiente material genético para hacer la prueba. Entonces hay toda una pérdida. Esto yo lo puedo subsanar si yo tengo un equipo en campo donde prácticamente tomo el animal vivo con signos clínicos, hago la extracción in situ y hago la prueba molecular in situ. Me ahorraría mucho tiempo, muchos dolores de cabeza. Yo se los digo porque en mi caso como patólogo a mí me envían muchas muestras de camarón, por ejemplo, de moluscos y de peces al laboratorio, y créame que sin mentirles, en el 80% de los casos las muestras llegan autolíticas. ¿Por qué? Porque existe la creencia generalizada de que se necesita mucho tejido para hacer un diagnóstico de calidad. Me han llegado a enviar, por ejemplo, gónadas de cobia completa en un tarro de mayonesa vacío.
Entonces, lógicamente, el tejido, al ser tan grueso, se va descomponiendo, se va poniendo autolítico en el centro y ya cuando llega a mi laboratorio es totalmente autolítico y eso no sirve para diagnóstico. Entonces, se pierde ese tiempo de la colecta y envío al laboratorio, ¿verdad? Eso a modo de ejemplo. Ahora, para que tengan una idea más o menos de cómo es el asunto de la sensibilidad y la especificidad, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando hace poco en el caso de cultivos en Chamber que se están intensificando en Ecuador, tuvimos un caso con estreptococo. Entonces, los animales con signos clínicos, con ya lesiones granulomatosas, podría rondar entre un 10 y un 12% la prevalencia. Pero cuando ya nos metimos a hacer el análisis histopatológico, la prevalencia subió a un 20, a un 25%. ¿Por qué? Porque yo mediante la histología puedo detectar las alteraciones en los tejidos antes de que los animales muestren signos clínicos, ¿verdad? De lesiones ulcerosas o de cambios de comportamiento. Sin embargo, con técnicas de PCR, la prevalencia subió a un 50, 68% en algunos casos que estudiamos, lo cual me indica que realmente tanto la clínica como la histopatología están quedando muy cortos con la detección de la prevalencia real en que ese patógeno está circulando en mi población. Y esto ha sido un problemilla en los acuicultores que están tratando de intensificar el cultivo de Chame Domitatos latrio. ¿Por qué? Porque yo desde el punto de vista clínico, si yo hago un raspado y hago un frote, yo lo que simplemente puedo ver ahí son unos granulomas, que son estas sombras oscuras que ustedes ven acá en la imagen inferior izquierda, pero eso la verdad no me dice nada. Ahora, si yo hago una histopatología, yo puedo evaluar ya daños a nivel, digamos, de tejido nervioso, mortalidad de neuronas, satelitosis neuronal, puedo ver pericarditis, yo puedo ver, por ejemplo, hemorragias en hígado, puedo ver granuloma, entonces ya es un poquito más confiable el diagnóstico. Sin embargo, no puedo identificar el patógeno por esa vía. Una técnica de PCR sí me le pone nombre a la bacteria y me dice sobre todo en qué magnitud está ese patógeno circulando en mi población. Algo parecido es lo que pasa en el caso del virus de la tilapia lacustre. Yo puedo tener una mortalidad de tilapia con unas lesiones cutáneas, ¿verdad? Unas lesiones a nivel de piel, de músculo, pero esas lesiones pueden aparecer por otros patógenos, ¿verdad? Si bien yo puedo establecer un diagnóstico diferencial de acuerdo al cuadro clínico, también yo me puedo confundir y yo puedo tener casos de infecciones por Aeromonas, ¿verdad? Yo puedo tener muchas otras alteraciones. Nosotros tuvimos un cuadro muy parecido al que tiene esa tilapia, precisamente por Caligus, que es una especie marina. ¿Por qué? Porque estábamos cultivando piscinas en agua de 30 UPS de salinidad. Entonces, lógicamente, ese Caligus da unas alteraciones muy parecidas a esta y ahí viene una infección secundaria por bacterias. Ahora, si yo hago una histopatología, yo puedo ver en el tejido hepático, ¿verdad? Sin sitio, puedo ver células polinucleares y puedo ver, si tengo suficiente experiencia, cuerpos eosinofílicos, que son cuerpos de inclusión producidos por el virus, o sea, un efecto citopático. Pero ahí, como está circulado en amarillo en la imagen, independientemente de que la imagen esté un poco borrosa, hay que tener mucha experticia para poder identificar un cuerpo de inclusión en un tejido, ¿verdad? Eso requiere de un entrenamiento y aun cuando por el hecho de que no existen otras enfermedades reportadas para tilapia que den un cuadro lesional similar, ya yo puedo pensar en este caso en TIL, ¿verdad? Pero cuando salga otra enfermedad que produzca un cuadro lesional similar o cuerpos de inclusión similar, ¿verdad? Esto puede generar confusión. Entonces ahí necesitaría una prueba de diagnóstico para poder confirmar la enfermedad. Una prueba de diagnóstico sensible tendría que ser la molecular. Entonces en el diagnóstico clínico, el diagnóstico en fresco, yo puedo identificar muchas veces hongos, parásitos, granulomas, por el caso de la micobacteriosis, ¿verdad? Alteraciones, por ejemplo, como hiperplasia de las lamelas branquiales por presencia de ticodinas, por ejemplo, o cualquier otro parásito, y eso la hace en ese sentido una técnica bastante, digamos, eficiente, bastante efectiva, que me permite en muchos casos manejar muchas de las enfermedades que tengo en mis cultivos. Pero cuando hablamos de enfermedades virales y algunas enfermedades bacterianas, lo más recomendable es tener
un diagnóstico molecular como técnica de confirmación. En este caso, las técnicas en campo me permiten hacer todo en campo, me permiten colectar la muestra, me permiten hacer la extracción, preparar los reactivos básicos, porque en realidad eso viene en por kit, y hacer la lectura in situ, dándome un resultado inmediato en cuestión de horas y con una mínima pérdida de la calidad de la información por efecto de, como les decía ahorita, de los errores humanos durante los procedimientos complejos que siempre están presentes, ya sea durante el traslado, ya sea durante la fijación, pero también durante la preparación de los reactivos. Si nos vamos a una técnica de PCR a nivel de laboratorio, donde yo tengo un termociclador, digamos, para montar diferentes técnicas de diagnóstico para diferentes enfermedades, cada procedimiento lleva toda una posibilidades de error durante el pipeteo, durante los controles positivos, durante toda la manipulación de los reactivos, ¿verdad? Que me pueden dar falsos negativos. Estas pruebas moleculares se han venido desarrollando y lógicamente, aunque ahorita lo recomendable es para el caso de virus, algunas enfermedades bacterianas más importantes en cultivos de peces, ¿verdad? También se han venido aplicando para parásitos. Aquí, por ejemplo, esta técnica que se desarrolló para el caso de Ciclidohirus, que es un monogénio, y los mismos autores tienen otra para tricodina. Entonces, ya uno no tiene que analizar, por decirle, 57, 60 alevines de tilapia, hacer su raspado, identificar a microscopio si tiene tricodinas o no, sino que simplemente hace una extracción de muco, hace su técnica de PCR y al menos le confirma si tiene o no estos parásitos circulando. Y la técnica es sumamente sensible y específica y detectas hasta 1.2 nanogramos de parásito purificado, que en ese caso estamos hablando de unas cantidades ínfimas. Las técnicas moleculares también son importantes ya cada vez más irlas implementando. Si no las podemos implementar en nuestra granja, al menos tener ubicado cerca de nuestras instalaciones de cultivo qué laboratorios brindan este servicio y a qué laboratorios yo puedo acceder para que me hagan diagnósticos moleculares, por el hecho de que ahorita, por ejemplo, con el virus de la tilapia lacustre, durante varios años, desde que se detectó la enfermedad en el 14, aunque ya estaba presente desde 2007, hasta 2017 aproximadamente, casi no se hablaba del virus de la tilapia lacustre. 2018 a 2020 han salido unos cuantos artículos, unas cuantas informaciones sobre comportamiento del virus, sobre variantes genómicas, etcétera, etcétera, donde ya comienza a estudiarse la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad se ha ido dispersando silenciosamente, porque nadie le ha parado, le ha puesto cuidado, y se ha ido dispersando silenciosamente. El ejemplo que tengo es en el caso de Ecuador, donde la enfermedad está reportada ya hace algunos años, oficialmente reportada, pero en la Amazonía, los contactos que tengo, por ejemplo, me dicen que ellos no tienen laboratorio donde hacer los diagnósticos. Entonces, básicamente, se hace un manejo muy rudimentario con base en signos clínicos. Recientemente sale esta publicación donde ya se reportan los primeros casos fuera de la tilapia. Y en este caso estamos hablando de Babonimus, que es un ciprínido, y estamos hablando del Gurami gigante, ¿verdad? Que es un laberíntido. Estamos hablando ya de dos familias de peces diferentes a la cíclide, ¿verdad? Y entonces eso complica el panorama. ¿Por qué? Porque muchas instalaciones de acuicultura en aguas, o sea, en zonas interiores, tienen muchos contactos con ríos, sacan aguas de río o de embalses, donde hay especies que pueden ser susceptibles a estos patógenos y entonces pueden comportarse ya bien como reservorio o ya bien como causarles mortalidad, y después eso regresa de alguna manera con el bombeo de agua a nuestras instalaciones de cultivo. Entonces siempre tenemos ahí el problema de la enfermedad. Aquí hay un ejemplo de lo que les hablaba de la preservación y el almacenamiento del RNA o la muestra, digamos, de tilapia para la identificación de virus de la tilapia lacustre, y estos son errores que
teniendo una técnica en campo que nos permita manipular lo menos posible la muestra, hacer una extracción de un organismo que esté fresco, que yo acabo de sacrificar, me evita estos sesgos, ¿no? Y lógicamente incrementa, digamos, la calidad del diagnóstico. Entonces, lo importante acá es tener en cuenta a la hora de tomar decisiones es el análisis costo-beneficio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver el comportamiento de las enfermedades o el manejo de las enfermedades como un sistema integral, donde yo tengo que velar por la salud del hospedero, digamos, el estado óptimo de mi especie en cultivo. Lógicamente eso va a depender en grande medida de las condiciones ambientales y de que no haya patógeno, o en caso de que lo haya, de que las condiciones ambientales sean adversas para el patógeno y favorables al hospedero, pero también que el sistema inmune del hospedero sea lo suficientemente robusto para evitar que el patógeno se exprese y cause grandes pérdidas. Eso, en la parte que compete a diagnóstico, lo puedo manejar adecuadamente si yo tengo una herramienta de diagnóstico que me permita saber exactamente a quién tengo circulando en mi población y en qué magnitud. Y eso, lamentablemente, solo o no lamentablemente, por suerte, lo logramos con biología molecular. Entonces, a la hora de hacer análisis de costo-beneficio, tenemos que ver esto a corto, mediano y largo plazo. Lo que nos parece caro hoy, ¿verdad? En inversión de un equipo, por ejemplo, podría no ser tan caro en 2 años o en 3 años, si yo considero que cada vez que envíe muestra a un laboratorio especializado puedo estar gastando por muestra mucho más, ¿no? En ese sentido, todas las técnicas tienen ventajas y desventajas. En el caso de las técnicas de diagnóstico clínico en fresco e incluso técnicas de microbiología básica que se implementan en muchas granjas de cultivo de peces, tienen la ventaja de que son económicas, y si usted establece un programa de monitoreo continuo, la verdad son también muy buenas y le permite tener un conocimiento de cómo se comportan los patógenos en su instalación de cultivo. Lamentablemente muchas veces esto no se hace de manera seria, de manera continua, o simplemente se analizan los animales pero no se registra la información. Y recordemos que alrededor del 70% de un diagnóstico depende de la anamnesis, depende de la información que nosotros seamos capaces de recabar. En cambio, las técnicas moleculares me permiten un mayor nivel de sensibilidad y son muy útiles, sobre todo cuando yo sospecho de patógenos muy agresivos, patógenos virales, por ejemplo, que son muy pequeños y que yo no puedo diagnosticar por técnicas en fresco o muchas veces técnicas histológicas, ¿no? En ese sentido, para terminar, una reflexión que tiene que ver con la metáfora del iceberg. Y entendamos que cuando nosotros hacemos un diagnóstico clínico, ¿ya? Y un diagnóstico en fresco, nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces, para que no se nos hunda el barco, como el caso del Titanic, nosotros debemos tratar de tener claro que hay un iceberg y qué magnitud tiene este. Y para poder saber la magnitud necesitamos técnicas sensibles y específicas como las técnicas moleculares y en algunos casos técnicas de pronto histológicas, ¿verdad? Que me ayuden a comprender realmente la magnitud del problema que puedo tener en una granja. Cuando nos fijamos en una empresa exitosa, también vemos la punta del iceberg, vemos sus ganancias, vemos cómo los cultivos lo manejan bien, los llevan bien y todo, pero no vemos todo el esfuerzo que hay detrás. Y el esfuerzo que hay detrás muchas veces contempla una logística, un despliegue logístico y una inversión bastante fuerte, donde está incluido lógicamente las técnicas de diagnóstico. Por lo general las granjas que son grandes, que son exitosas, que tienen una alta productividad, tienen lógicamente sus propios laboratorios. Ahora, no se desilusionen los pequeños productores o las personas que trabajan en granjas pequeñas, porque también hay alternativas. Yo pienso que una buena alternativa es entre varios productores pequeños para poder acometer diagnósticos mucho más sensibles y específicos, e incluso puede ser una fuente de ingreso que muchas veces no se contempla en el ámbito acuícola, el hecho de que puedan brindar servicios de diagnóstico, servicios de consultoría para manejo de enfermedades.
Esto es lo que les tenía hasta hoy. Espero pues les haya gustado y estoy disponible para responder las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por su participación y muchas gracias a Nimiadina y C Technology por la invitación nuevamente. Excelente, doctor Yanis, muy agradecida por su presentación. María Laura, ¿nos puedes leer las preguntas que tengamos en el chat, por favor? Hola, buenas tardes. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Excelente información. Mis preguntas son las siguientes. Para realizar un estudio diagnóstico en una granja sin dirigirlo a ningún patógeno en particular, ¿cómo determino el tamaño de la muestra? Bien, gracias. No, para usted determinar el tamaño de muestra necesita tener una prevalencia esperada de un patógeno. Entonces eso a fuerza necesita tener una idea clara de qué está buscando. No puede hacer un monitoreo sin tener claro qué está buscando porque entonces los tamaños de muestra van a variar en función de qué, de esa prevalencia esperada, y no es lo mismo una prevalencia de un parásito, de un patógeno o de diferentes especies de parásitos, diferentes virus, diferentes bacterias, tienen comportamientos bastante variados y la prevalencia esperada puede variar muchísimo. Entonces, si usted toma, por decirle, alguna prevalencia esperada general de un 5%, ¿verdad? Para un tamaño de población de más de 1 millón de animales, usted necesita 57 organismos. Pero esos 57 organismos pueden ser insuficientes, ¿verdad? Para un virus que sea exótico y que esté llegando a su zona por primera vez. Entonces usted simplemente puede hablar, no tengo virus de la tilapia lacustre, pero en realidad sí lo tienes en una prevalencia mucho menor del 5% y no lo puede detectar, ¿verdad? Entonces es importante tener claro qué se está buscando y para eso usted lo que tiene que establecer cuáles son sus riesgos. Si usted está en una zona donde hay brotes de virus de la tilapia lacustre, por ejemplo, ese es probablemente su mayor riesgo. Usted tiene que enfocarse en ese patógeno y determinar el tamaño de muestra en función a la prevalencia esperada para ese patógeno. No es recomendable hacerlo de manera general. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra pregunta? María Laura. Dice que está muda, que no, parece Ya que va, tiene el ya va, micrófono ya. apagado. Sí, ya va. Ahí está. Ajá. Esa misma pregunta continuaba, pero es diferente. Y en relación al POCIT, ¿se hace necesario llevar a campo controles positivos de los posibles patógenos a identificar? ¿O cómo se realiza la identificación del patógeno? Muchas gracias. Bueno. Pues yo creo que, pero más que para mí sería para Nimiadina la segunda pregunta, ¿no? Correcto, ¿Le responde correcto. Nimiadina? Sí, cómo no. Vamos a presentarles rapidito una pequeña presentación que yo tengo y ahí vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Leemos la otra entonces. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto sería? Diga. Disculpa, ¿me puedes repetir la primera parte de esta pregunta, de la segunda pregunta, porque quedó algo ahí pendiente? ¿Cuál, la segunda o la primera? No, la segunda. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Se hace necesario llevar a campo controles positivos de los posibles patógenos a identificar o cómo se realiza la identificación del patógeno? Ah, no, sí, No, esa no es para Nimiadina. Sí, esa es para mí. Sí. La siguiente pregunta. Aproximadamente, ¿cuánto sería la diferencia hacer un análisis de laboratorio mediante pruebas bioquímicas y un análisis molecular? Pero se refiere para bacteriología. Sí, me imagino que se refiere a bacteriología. El tema está en que para bacteriología un análisis, son identificación por bioquímica, son técnicas ya convencionales, le puede dar muy buena información, pero siempre hay que estar consciente de que ya cada vez menos se llega a especies y sobre todo a serotipos en el caso de bacteriología. Y ya hoy en día cada vez se le presta menos atención al tema de identificar la bacteria en sí. ¿Por qué? Porque la bacteriología se está manejando ya más desde el punto de vista ecológico, o sea, un ambiente o un organismo, por ejemplo, saludable, se supone que debe tener una amplia riqueza de especies bacterianas.
Y eso es lo que se busca con la secuenciación masiva y con estos análisis, que lo que te dan es una composición por familia. Lógicamente el análisis es más costoso, pero te brinda mucho más información. La parte, digamos, de siembra en placa y identificación bioquímica, todavía para muchos patógenos se utiliza y es bueno, es bastante eficiente. Lo costoso o no costoso va a depender del país o de la disponibilidad de empresas que brinden insumos para diagnóstico y para investigación. Caso de Ecuador, por ejemplo, todavía sigue siendo costoso, pero siempre va a ser un poco más económico que la biología molecular y que la secuenciación masiva. Eso sí, en estos momentos es mucho más económico la bioquímica. Esas son todas las preguntas hasta ahora. Bueno, gracias. Bueno, entremos entonces en la última parte de la presentación de hoy. Yo les voy a hablar acerca de los reactivos de PCR que nosotros como empresa estamos ofreciendo. El doctor ya les habló de las técnicas de biología molecular y de histopatología y al fresco. PCR es esta técnica con alta sensibilidad y especificidad, como él ha mencionado. Y nosotros tenemos 3 plataformas diferentes que realizan el mismo propósito, que es amplificar los ácidos nucleicos. 3 tipos de reactivos que están diseñados para alcanzar la especificidad, sensibilidad, eficiencia y fidelidad que requiere una técnica como esta para la detección de patógenos, con componentes y, como les digo, estandarizados de tal forma que todo funciona de acuerdo a la mezcla química de reactivos que está dentro de estos kits que ya han sido probados en fábrica y que tienen los componentes que se requieren para detectar los ácidos nucleicos de los patógenos de interés, sea DNA o RNA, que están dentro de muestras de peces en este caso. Las presentaciones son IQ2000, que es para hacer detección de patógenos en PCR convencional, que es la PCR que se puede ver en un gel de agarosa como el que tenemos aquí a la izquierda, la imagen de la izquierda. Tenemos los IQ real, que es la presentación de reactivos de tiempo real, que permite a través de la fluorescencia identificar a medida que se va realizando la amplificación la presencia o no del patógeno en la muestra, y la IIPCR o PCR isotermal aislada, que utilizan estos dispositivos que tienen portabilidad, como mencionaba el doctor Yanis. Al momento, estos son unos dispositivos que pueden ser llevados al campo, lo que facilita la detección temprana de los patógenos y reduce el riesgo de falsos positivos o negativos de acuerdo a la mala manipulación de la muestra. Los protocolos están estandarizados, han sido evaluados en fábrica para que funcionen sistemáticamente en los equipos, no importa qué patógeno estamos detectando y qué tipo de muestra estamos utilizando. Como mencionaba el doctor, las muestras deben ser, la selección de muestras es muy, muy importante para la buena calidad de los resultados y se asegura cuando un procedimiento está estandarizado como el de estos reactivos, que esta selección de muestras, aparte de traer un buen tejido bien preservado, va a tener un resultado porque los reactivos están diseñados para esto. También tiene que ver con qué tipo de detección usted va a realizar, si es un control, vigilancia o certificaciones. Ya él mencionó qué cantidad de muestras debemos tomar de acuerdo a la cantidad de patógenos a la cantidad de individuos que tenemos en el sitio de cultivo o que queremos analizar. En el caso de peces también hay que buscar no solamente el individuo, sino en qué órgano de ese pez está localizado el patógeno y tomar la muestra del tejido, porque la PCR se basa en ácidos nucleicos que están dentro de los tejidos, de las células, de los núcleos celulares, del citoplasma de estas células. Y por eso, primero, para poder hacer una PCR, hay que tomar el tejido y realizar un procedimiento que conocemos como extracción. Como él mencionaba, pues la conservación de la muestra es importante. Hay diferentes sistemas de extracción que nosotros les estamos ofreciendo para su uso, de acuerdo al tamaño de la facilidad, de acuerdo al recurso económico que ustedes puedan tener y a la necesidad de diagnóstico que puedan tener.
Para las PCR de IQ2000, IQ Real o para las PCR de IQ Plus tenemos 3 plataformas. Las plataformas manuales, las plataformas automatizadas y hay una plataforma que es completamente de campo, que es este kit que se llama Drop and Go, que simplemente en la misma área de cultivo uno puede llegar y hacer la extracción con un simple dispositivo y los reactivos que están con este dispositivo. Y aquí rápidamente, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la presentación muy rapidito de este dispositivo que se conoce como Drop and Go, que es un dispositivo perfectamente de campo para llevar a cabo la extracción. En este caso se usa sangre, pero puede ser tejido también el que podamos utilizar. El dispositivo viene con un reactivo de lisis, que es el que rompe las células, rompe las paredes celulares y libera los ácidos nucleicos en la mezcla. Con agitación simple durante un tiempo vamos a empezar a ayudar a esos reactivos a romper estas paredes celulares. Y este es el dispositivo que se conoce para realizar esta extracción. Es un dispositivo que tiene una membrana a la cual los ácidos nucleicos es afín a esa membrana. En el centro del dispositivo, donde ustedes van a ver que él va a colocar la muestra, ahí se adhieren los ácidos nucleicos, se le agrega una solución de enjuague y por 10 minutos se va a estar realizando el procedimiento de lavado y de separación de los componentes. A los 10 minutos vamos a tomar este pedazo de membrana y lo vamos a colocar entonces, ¿dónde? En la solución de elusión y en aproximadamente 15 minutos en total, porque este proceso de la elusión es un proceso de medio segundo, de medio segundo, prácticamente medio minuto, vamos a tener ya la solución lista para proceder con la PCR. Entonces, los sistemas de amplificación son reactivos que vienen liofilizados, que se pueden llevar perfectamente al campo, que pueden manejarse sin la necesidad de un laboratorio complejo, que vienen en los equipos y los reactivos pueden combinarse en lo que nosotros llamamos combo, que se pueden llevar al campo. Tenemos este pequeño que ven aquí en el medio, que es un pocket que puede ya hacer amplificación en 45 minutos y funciona con batería. Por 5 horas, él puede funcionar consecutivamente y amplificar hasta 4 muestras durante estas 5 horas. Y puede realizar una muestra con 4 patógenos o varias muestras con 4 muestras con patógenos diferentes. Estos son pues las presentaciones de los reactivos IQ2000, que son los que se usan para geles de agarosa. Son 200 reacciones por kit. Los reactivos de tiempo real también son 200 reacciones por kit. Y los reactivos de IQ Plus, que son 48 reacciones por kit. El kit está compuesto del kit de extracción y un kit de amplificación, de extracción manual y el kit de amplificación para cada patógeno. Y puede ser utilizado en cualquiera de nuestras plataformas de IPCR. El Pocket 1, el Pocket Micro Plus, el Pocket 32, este tiene para 8 muestras. Perdón. Este tiene para 8 muestras, este tiene para 4 muestras, este para 32 muestras. Y este es un sistema integrado, este sí es para un laboratorio. Estos dos son portátiles y estos dos son para utilizar en un laboratorio. Lo interesante de estos reactivos es que en los equipos, los reactivos han sido estandarizados para que tengan perfiles de corrida ya prediseñados. Cuando usted recibe el reactivo, recibe un manual. Dentro del manual está el perfil de corrida que usted debe cargar en, por ejemplo, las termocicladoras de punto final o en las termocicladoras de tiempo real. Y para los equipos de IPCR, todos funcionan con el mismo perfil de corrida y usted no tiene que estar ajustando este perfil de corrida que ya viene indicado en cada equipo. A través de los años, desde 1999 que iniciamos la distribución de reactivos de IQ2000 para la biología molecular, para detección de patógenos en acuicultura, hemos tenido una variedad de clientes a lo largo de América Latina. Entre ellos están los organismos regentes de cada país para la vigilancia y el control de patógenos en los países. Tenemos lugares donde, por ejemplo, el laboratorio de Belice es uno de nuestros laboratorios
nuestros clientes insignia, porque ellos han podido validar a través de procesos de certificación de su laboratorio todas nuestras plataformas de IQ 2000 e IQ Real para los patógenos de camarones, en este caso. Portátil. Habló el doctor que lo importante de poder tomar las muestras y hacer la detección temprana es la portabilidad de los pockets, la portabilidad del pocket, que no solo el pocket que usted puede llevar al campo, sino que ahora hasta los sistemas de extracción traen bancos de baterías que usted puede utilizar en el campo o puede conectar estos dispositivos a una batería o a un generador portátil. Y están los dispositivos más pequeños, como son los micro, que sí tienen batería de 5 horas, como les mencioné anteriormente, y pueden funcionar consecutivamente 5 horas y usted los recarga y pueden volverlos a usar. Pues como les mencionaba, desde el 99 al 2020, una variedad de clientes que tenemos. La insignia de nosotros en este momento son el laboratorio portátiles, sobre todo para la acuicultura, pero también para la detección del coronavirus. Estos dispositivos, hay dispositivos IVD de este sistema que pueden ser utilizados. Y va desde la toma de la muestra hasta los resultados en tiempos tan cortos como 45, 60, 85 minutos. No más de 85 minutos en un procedimiento para poder tener resultados de 4 a 8 o 32 muestras. Esto es, pues, por parte de nosotros, honradísimos de la participación del doctor Yanni Cruz, de su vasta experiencia y total conocimiento. Si existe alguna pregunta en este momento, déjame abrirte el micrófono, María Laura. Ajá, listo. Listo, gracias. Sí, estaba la anterior, que era... La del Pocket. Sí. Sí, de los controles positivos, sí, se me perdió esa parte. Todos estos kits tienen controles positivos que van incluidos en el kit. Hay un control externo, pues se le llama control externo, y hay un control interno. Cada uno de estos kits de acuicultura tiene un control interno en el camarón y en el pez para detectar la presencia de la muestra que estamos usando. Por ejemplo, para camarones hay un control interno. Y para cada patógeno, cada kit, ya sea IQ 2000, IQ Real o IQ Plus, viene con un control positivo que usted utiliza para verificar el funcionamiento del kit y el funcionamiento del equipo de Pocket, por ejemplo, que usted esté utilizando. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. IQ 2000 está aprobado por la OIE por si se requiere acreditar el laboratorio ante un organismo, EMA, para brindar servicios a productores. Luego salió como una imagen donde decía que decía OIE, y esta persona escribió gracias, ya vi que son validados por la OIE. Sí. Los reactivos de White Spot, por ejemplo, están validados por la OIE, pero todos los laboratorios deben certificarse para poder tener cierto respaldo. Usted puede llevar a cabo todas las pruebas, como lo hace el laboratorio, por ejemplo, el que les mostré el ejemplo del laboratorio de Belice. Ellos iniciaron con IQ 2000, y White Spot, y después fueron utilizando los otros reactivos. Cada laboratorio debe validar la técnica que lleva adelante. Eso es principal en todos los laboratorios para poder tener un respaldo y conocer realmente, a través de la validación se conoce también cuáles son los alcances de la técnica que está utilizando. Entonces, la recomendación es que deben de cierta forma acreditar el laboratorio cuando van a prestar servicio, porque nosotros conocemos que estos clientes son bastante difíciles y siempre es mejor estar muy respaldado con buenas respuestas, porque algunos, aunque usted les diga que la prueba estuvo bien, hice todo correctamente, pero le salió positivo, no les gusta oír eso. Así que esto sí es importante. Los de Whitepot están, el de IQ 2000 y el de IQ Plus, están bajo la OIE, registrados, certificados por la OIE, y el equipo Pocket también tiene un criterio técnico de la OIE como equipo de IPCR. ¿Se pueden vender los reactivos por separado? Vender como los reactivos por separado. Los reactivos de amplificación separados de los reactivos de extracción, ¿de qué línea?
de IQ2000, de IQ real, los reactivos de IQ2000, IQ real o de IQ Plus. Sí, de cualquier kit. En cualquier kit, usted puede comprar, realmente no hay diferencia del precio del reactivo. Usted no se pueden, los equipos se venden, los reactivos se venden por kit. Un kit de mancha blanca va completo con los reactivos de extracción y los reactivos de amplificación. Si es la pregunta. Continúo con la otra. Me interesa conocer más. Ok, gracias, dice. Me interesa conocer más de todos los productos IQ2000. ¿Tienen los reactivos para identificar cualquier bacteria o virus? En acuicultura, la mayoría de las bacterias y de los virus en acuicultura. La línea que tiene más reactivos es la línea de Pocket, que tenemos reactivos para identificar patógenos no solo en camarones y peces, sino también en bovinos, porcinos, aves de corral y humanos inclusive, porque tenemos la línea para detectar dengue, zika, chikungunya, y también hay otros para bacterias como la listeria, salmonella, E. coli, que son las de seguridad alimentaria, y también para bioamenazas como el anthrax y como las enfermedades de SARS, etc. Entiendo entonces que el kit de Pocket trae consigo sus controles positivos, pero estos son por especie acuícola que se cultiva o trae todos, es decir, patógenos de todos los grupos de organismos que se cultivan en acuicultura. Gracias. Los controles positivos que traen los kits es de acuerdo al patógeno que se va a analizar en cada kit. La distribución de los reactivos es la siguiente. Si es mancha blanca, es un kit de ya sea IQ2000 o IQ real, son 200 reacciones por kit y vienen los controles positivos para llevar a cabo la amplificación de estas 200 reacciones. En los IQ Plus también vienen los reactivos, por ejemplo, para mancha blanca o para iridovirus. Cada patógeno tiene su control positivo, que es la secuencia que detecta el kit, porque no es un control vivo ni de atenuado ni nada, es un plásmido con la secuencia de ácidos nucleicos de referencia que amplifica el kit. ¿El costo de los kits? Depende de cuál sea. El IQ2000 está en alrededor de 1.560 y algo. El IQ real está en 1.800 y algo. Y el Pocket en 475,66. Los de IQ Plus. Los equipos. Dígame. No, iba a seguir con la pregunta. Así. Siga. Ok, es otra pregunta. Al final, ¿el equipo va a detectar tanto la especie como el tipo de cepa o solo detecta hasta especie? Detecta la especie y dependiendo del kit, puede que si tiene una variante haya otro reactivo para detectar la variante. Pero cada uno detecta, por ejemplo, tenemos los que son tilapia, es tilapia específicamente. Pero, por ejemplo, el de salmonela detecta todas las salmonelas. ¿Okay? Busca una región de las salmonelas y las bacterias de estas salmonelas y detecta cualquier salmonela. No especifica, no dice esta salmonela específicamente. En cambio, todos los demás, el de mancha blanca, cabeza amarilla, taura, o el de iridovirus, el de tilapia del lago, o cualquier otro, son específicos de ese patógeno, bacteria o virus, o inclusive si hay otro tipo de organismo, otro parásito que nosotros podamos detectar sus ácidos nucleicos, va a ser identificado de esa forma. Pero son específicos para cada especie. ¿No tienen kit para detectar bacterias en alimentos? Como les mencioné hace un rato, sí, tenemos para salmonella, listeria, E. coli, ahorita no tengo la lista en la cabeza, pero si puedo, nos envías el correo o María Laura, tomas el nombre de la persona que hizo la pregunta, le podemos enviar la lista de los reactivos que tenemos y así podemos colaborarle, porque ahorita en mente no tengo todos los nombres de las bacterias que detectamos.
Imagínate una lista de más de 150 patógenos en general, desde peces hasta el hombre, pasando por todo, por aves y todo lo demás. Entonces no tengo todos los patógenos en mente en este momento. Son bastantes. Sí. Ahí está el correo. Bueno, esas son todas las preguntas. Bueno, nosotros, a ver, vamos a abrir mi pantalla aquí. Queremos darle las gracias por haber asistido a esta convocatoria, habernos acompañado en la noche de hoy. Inmensamente agradecida con el doctor Yanis por su participación magistral del día de hoy. Encantada de haberla escuchado. Doctor, ¿sigue por ahí? Creo que lo tengo silenciado también ahorita. Bueno. Y así pues terminamos el día de hoy. Vamos a seguir haciendo estas presentaciones. Queremos que ustedes participen y que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima. Dice que está silenciado. No, pero ahorita dice que todos se hablaran. Ah, bueno. Espérate. Aquí está. Doctor. Listo. Listo, Nimiadina, muchas gracias a los participantes. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Y pues nada, ahí tienen nuestros contactos para cualquier duda, aclaración o algo que requieran. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y a los participantes. Hasta luego. Buenas noches y gracias. Hasta luego todos. Chao.